Y para mí es un verdadero placer, un honor platicar con este gran periodista, escritor, el maestro Víctor Ronquillo. Maestro Ronquillo, muy buenas tardes, bienvenido a La Octava. Y muchas gracias, Jesús, y gracias por tus comentarios también. Maestro, pues yo la primera pregunta que le haría es, ¿lo sorprendió el tema de Salvador Cienfuegos, la relación del ejército con el crimen organizado? Digamos que la sorpresa fue que se haya capturado, ¿no? Que se encuentre detenido quien fuera secretario de la Defensa. Pero no me sorprendió para nada el que estos vínculos fueran expuestos, ¿no? Esto nosotros lo hemos señalado desde hace mucho tiempo y hemos considerado que lamentablemente el, la corrupción generada por los grupos del crimen organizado junto con la estrategia de la guerra del narcotráfico, pues provocan realidades tan dramáticas, eventos tan oprobiosos como lo que ocurre con el general Cienfuegos. Pero hay que señalar que de alguna manera esto, entre otras muchas cosas, es un resultado de la estrategia fallida, por supuesto, de la guerra contra el narcotráfico que se emprendió en la época de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a un momento culminante y a una declaración, digamos, explícita en la época de Felipe Calderón. Pero ciertamente creo que ninguno de nosotros nos sorprendimos de que existieran estos vínculos, nos sorprendimos de la captura de este personaje y también, bueno, esta sorpresa tiene que ver también con la consideración de hasta dónde llegan esos posibles nexos del crimen organizado en el ejército, en el gobierno, y hasta dónde esto tiene que ver también, insisto mucho en ello, con una realidad que no concluye de este lado de la frontera, sino que también se da del otro lado de la frontera, donde existe pues el mayor mercado para las drogas y en donde existe sin duda el mayor beneficio económico resultado de este mercado, Jesús. Maestro Ronquillo, precisamente Estados Unidos, el gran cártel, el gran lavador de dinero, detiene a dos personajes vinculados con las estrategias de la guerra. ¿Por qué los detiene? ¿Cuál es la visión o el análisis que usted hace? ¿Por qué ahora Estados Unidos detiene a Genaro García Luna, detiene a Cienfuegos? Mira, yo creo que lo has mencionado y lo has dicho muy bien. Son dos personajes estratégicos, son dos personas que de alguna manera fueron determinantes en esta guerra contra el narcotráfico. La vinculación de lo que podemos considerar las agencias de Estados Unidos y este grupo de poder que existe en Estados Unidos, que responde en una descripción amplia a un complejo militar industrial y que de alguna manera es el grupo, uno de los grupos conservadores dentro del panorama y el escenario político de Estados Unidos, este grupo que se beneficia de la guerra del narco, que de alguna manera tiene que ver con las políticas imperiales de Estados Unidos, con el llamado capitalismo de saqueo, que corresponde a una etapa en nuestros países de neoliberal, pues de alguna manera encuentra aliados muy importantes en personajes como estos dos que han sido señalados. Yo dudo mucho, y bueno, esto es una situación pues difícil de demostrar, ¿verdad? Pero dudo mucho que la actuación de Genaro García Luna y la actuación del general Cienfuegos hayan sido ignoradas por quienes de alguna manera encabezaron esta gestión de la guerra del narcotráfico establecida como una estrategia para un control político y para un control del territorio. ¿Es aventurado lo que estoy diciendo, Jesús? Sí, es aventurado, pero me parece que tenemos elementos para pensar cómo las agencias de inteligencia de Estados Unidos responden a patrones de acción política en donde se establecen estrategias de seguridad y de control político en el continente latinoamericano y en el mundo entero. La guerra del narco encuentra un equivalente en la guerra contra el terrorismo. Y este equivalente es muy profundo, muy profundo. No solamente son sinónimos, ¿no? Sino tienen que ver con toda una estrategia política, militar
y de alguna manera de establecimiento de hegemonía de estos grupos de poder. ¿Por qué es detenido? Es decir, aquí hay una pregunta que es básica, ¿no? En el caso del general Cienfuegos, ¿a quién beneficia esta captura, Claro. ¿no? Sin duda al gobierno de López Obrador no lo beneficia, ¿eh? Porque uno de sus aliados fundamentales para llevar a cabo la transformación que propone es el ejército. Todo Claro. lo contrario, ¿no? Debilita a esta institución. ¿A quién beneficia entonces? A mí me parece que precisamente beneficia a estos grupos de interés económico político a los que lo que propone Andrés Manuel López Obrador, lo que busca gestionar, más allá de que uno pueda coincidir o no con esta propuesta y con estas acciones, algunas de ellas obviamente cuestionables, bueno, más allá de ello, sí oponen a una política económica establecida en nuestro país a lo largo pues de la llamada época Claro. neoliberal. Esto es un hecho histórico, ¿no? Claro. Maestro Víctor Ronquillo, un verdadero placer platicar y escucharlo. Jesús, pues ya lo sabes, con mucho gusto, yo al contrario, te Gracias. agradezco a ti la ocasión, tú sabes que mi vocación es precisamente de profesor y con mucho gusto pues lanzar estas ideas, compartirlas con el público que nos mira, que nos escucha, precisamente para que tratemos de, pues eso, ¿no? De hacer más complejo este problema, de entenderlo en sus distintas dimensiones. Fuerte abrazo, maestro Víctor Ronquillo. Muchas Muchas gracias, gracias. otro abrazo para allá. Y la voz de los expertos. Hoy debuta Gerardo Sánchez. Escúchenlo.